¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien y pues vamos a recorrer aquí los comentarios de nuevo. Ese Fer oficial, like. ¿Qué tal amigo? Hace mucho que no jugamos a Dragon Age, pues a ver cuándo jugamos. El próximo comentario es de Jessica Solís. Los mexicanos siempre olvidan los enlaces, sin ofender. Bien, en esa ocasión, pues como ya lo dije anteriormente, no lo olvidé, simplemente no lo puse. Fue, fue como decirlo, fue de adrede, no lo puse. Ahí les dije cómo lo pueden descargar, creo, no recuerdo muy bien. Y bien, a lo que vengo es a esta pregunta de Carlos Alberto Gómez González. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tendrás algún video de cómo instalarlo en Windows 7? Se habla al OS Post, al punto de venta. Y bien, aquí le voy a mostrar cómo hacerle de dos maneras. La manera fácil, con la instalación que ya tengo aquí, copiando y pegando. Y la manera manual. Vámonos aquí al Windows 7. Aquí pues como pueden ver tenemos el punto de venta donde podemos dar de alta clientes, artículos, hacer ventas también. No más que ahorita está un poco lento porque estoy en una máquina virtual. Y bien, pues la manera fácil de instalarlo es copiando esta carpeta. A ver, permítanme, ¿qué está haciendo? Ok, bien, sería copiando esta carpeta que sería SAM. La copian y pues ya viene aquí toda la base de datos, viene lo que viene haciendo el OS Post y simplemente van a abrir este SAM Control. Lo abren y pueden instalar aquí el servicio o iniciarlo manualmente. Aquí le dan Start y pues ya van a poder entrar aquí a localhost o post y van a poder tener el punto de venta. Ahí les voy a poner yo el enlace de descarga con todo el SAM, con todo el servidor web y todo eso. Para entrar, una vez que ya lo instalan, pues les va a pedir usuario y contraseña. El usuario y contraseña viene aquí en la carpeta OSPOS en el archivo que se llama readme.md o leame en español. Lo abren, perdón, disculpen, y aquí viene login, usuario admin y password point of sale. Y bien, para hacerlo de manera manual, por ejemplo, vamos a instalar nosotros el punto de venta desde cero. No les voy a decir cómo instalar el SAM porque ya he hecho varios videos sobre eso. Y bien, ¿qué es eso? Y bien, pues pueden descargar el punto de venta desde el sitio oficial, que vendría siendo este. Está aquí en GitHub. GitHub. Pueden descargar aquí en release. Se van aquí donde dice release. Y descargan este. El último lanzado fue el 13 de junio. Pueden descargar este. Son 23 megas. Le dan guardar. Ahí se está descargando. La verdad está muy rápido el internet.
Y eso que estoy en una máquina virtual. Bien, nos vamos aquí a descargas. Y vamos a descomprimir lo que descargamos, que vendría siendo este. Le podemos cambiar el nombre a OSPOS. Vamos a abrirlo, a ver qué es lo que contiene, a ver si ahí mismo contiene la carpeta para... Bien, no viene la carpeta con el mismo nombre, así que lo que vamos a hacer para que no nos descomprime todos los archivos hacia afuera, vamos a darle aquí, clic aquí en OSPOS, extraer en OSPOS diagonal. Pero ya tenemos una carpeta aquí, pues vamos a poner otro nombre. Yo pues lo voy a poner, ustedes no lo van a hacer. Y le dan aquí extraer y ahí va a tardar un momento. Bueno, no tanto. Y bien, copiamos esta carpeta aquí en SAM, htdocs y lo pegan acá. Y mientras se pega, buscan aquí, se van para agregar la base de datos, le dan localhost php myadmin. Como podemos ver, ya tenemos aquí una base de datos que se llama OSPOS de la instalación que tenemos. Vamos a hacer una nueva para hacer esta nueva instalación. OSPOS 2. Uno con minúsculas mejor. OSPOS 2. Aquí en cotejamiento pues no le he movido yo. Le dejo así por default. Aunque normalmente yo en la base de datos escojo UTF-8-Spanish. Pero de momento lo vamos a dejar así. Le damos crear. Nos vamos aquí OSPOS. Y aquí en application. Ah, no. Aquí en database. Vemos que hay hay varios scripts para poner la base de datos. Muchos le ponen el 2.3, Migrate Location. A la que a mí me funcionó fue esta, la normalita. Así que le damos aquí importar, le damos examinar. Nos vamos aquí al OS Post 2 Database y Database. Le damos continuar.
Y bien, ahí ya nos creó todas las tablas. Ahora tenemos que configurar la aplicación. Bueno, los accesos de la base de datos. Como pueden ver, es una web hecha con CodeIgniter, así que es muy fácil de configurar. Nos vamos a ir aquí en config y está este archivo que se llama config. Lo editamos con el blog de notas y nos vamos aquí donde dice bien, aquí está todo bien. Era más bien en database. Más bien es aquí database.php. Le damos a editar. Aquí está bien localhost. Aquí normalmente es root. Aquí normalmente no tiene contraseña, a no ser que ustedes se la cambien acá. Aquí en el phpMyAdmin la contraseña del root, o si pueden hacer otro usuario, que es lo más recomendable. ¿Qué más? Aquí pues la base de datos que hicimos es OSPost2. Le ponemos aquí OSPost2, así. Le damos a guardar y vamos a entrar a la instalación nueva que hicimos. Y bien, como podemos ver, ahí ya entramos. Vamos a ver si nos deja entrar. El usuario es admin y aquí mismo en el léame viene cuál es la contraseña. Ahorita se las mostré hace un momento. Es punto de venta en inglés. Entramos y nos dice que no encontró la página. Creo que no se terminó de copiar todo. Qué raro, a ver. Aquí está bien. Root sin contraseña y OS Post 2. Se me hace muy extraño que no haya querido. Tal vez no se copiaron todos los archivos. Vistas. ¿Qué es lo que falta aquí? No recuerdo. Creo que hay que cambiarle la seguridad. Quitarle aquí solo lectura. Igual ustedes van a moverle posteriormente a la seguridad. Yo lo estoy haciendo simplemente para que me deje entrar. Esto no es lo más recomendable. Pero ahorita lo hago para que me permita entrar aquí al.
Tal vez algunos archivos no se hayan pasado bien. Ahí vamos a checarlo. Bien, hacemos la prueba de nuevo y no funciona esta vaina. Este sí funciona muy bien, pero aquí no. Vamos a ver qué más nos pide configurar. Bien, ahí debería de funcionar, pero no lo hace. Vamos a ponerlo en minúsculas. OS Post 2. Bien, bueno, es increíble, creo que era eso. Creo que toma en cuenta las mayúsculas o minúsculas. OS Post 2. Ahí está. Si le ponemos con mayúsculas no funciona. Como pueden ver ahí ya no entró. Bien, pues qué bueno que me salgan los errores aquí casi en vivo. La verdad pues no me estreso ya con eso, sino porque sé que yo voy a encontrar la solución. Y bien, pues igual si lo ponemos aquí en mayúsculas OS Post. Pues ahí sí funciona. Nos vamos a ítems. Y ahí está, en inglés. Ya luego ustedes le pueden cambiar el idioma ahí. Y bien, amigo, pues espero que te haya servido este pequeño tutorial. La verdad ya pasó mucho tiempo con todo y los errores. Pero pues estas cosas suelen pasar. Espero que te sirva y nos vemos hasta el próximo video. Adiós y mucha suerte. No olviden puntuar el video. Está sin editar para que vean los errores por los que podamos pasar, que es el pan de cada día. A veces uno no va preparado cuando va con el cliente a instalarle un programa o a dar alguna capacitación. Siempre ocurren este tipo de errores. Bueno, no errores, sino imprevistos y hay que estar preparados
para este tipo de imprevistos que a veces es muy común, por más que se prepare uno, aunque yo no me preparé para hacer este video, pero a veces pues suele pasar y hay que saber manejar bien este tipo de asuntos que pasa. Cuando de plano pues ves que estás batallando y no tarda y estás tardando mucho, le puedes decir al cliente o cuando está en vivo, pues ni modo, no pude, pero te voy a investigar cómo se hace. Bueno, es un consejo que yo les doy. Y bien amigos, pues no olviden compartir el video, puntuar y comentar y hasta pronto. Adiós.